Vamos a ver si ahora sí. Ay, Dios mío, sí. Qué vaina, pues. No quiere, muchachos, ya ahora. Bueno, ya abrió. No, otra vez. Es que vaina, me hace una raya esto. Vamos a ver si acá sí. Bueno. Así me dejo. No lo voy a abrir. Ahora sí lo abrió. Esa fue la parte donde quedé con esos muchachos. Ahí fue donde quedamos con ustedes. Sube tantico, profe. Creo que sí, ¿cierto? Sí, creo que sí. Yo les estaba explicando que no hacía falta sino que lo introdujeran en el Código Penal como un delito, algo así les estaba explicando yo, ¿cierto? Cuando estábamos analizando este punto. ¿Cierto que sí? Sí, recuerdo. Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, ¿lo volvemos a analizar o pasamos? Jóvenes. ¿Lo volvemos a analizar? Sí, profe, como para hacer un Sí, recuento sería bien. una pasada Ok. muy superficial. Entonces, estamos en el gobierno de Alberto Lleras Restrepo, ¿cierto? Alberto Lleras Restrepo. Y estamos analizando que hizo frente a las llamadas repúblicas independientes. Bueno, las repúblicas independientes ya sabemos que fueron aquellas nuevas corrientes que se dieron a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Que más adelante, pues en el punto que sigue, vamos a ver que esas repúblicas independientes terminaron fue siendo las guerrillas liberales de la FARC. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esas repúblicas independientes tenían una fuerte tendencia de izquierda, ¿sí? Y entonces fue por ese el motivo de que se inició la persecución en contra de estas corrientes políticas, ¿sí? Porque es lo que está sucediendo ahora. Fíjese que ya en este año se va acercando la cifra a 500 líderes sociales asesinados, solamente en este año, solamente en este año. Y de esos 500 líderes van 290 y punta que fueron excombatientes, es decir, de las FARC. Quiere decir entonces, muchachos, que en esos momentos estamos cerquita a que se repita lo que se dio por allá en 1985 con el Partido de la Unión Patriótica, que fueron más de 6.000, 7.000 líderes de ese partido que fueron exterminados. Y los que se salvaron fue porque les tocó exiliarse en otros países, porque realmente esto fue pues una tarea del gobierno de acabar con estas personas, simple y llanamente, ¿por qué? Porque tenían pensamientos diferentes al gobierno de ese entonces. Eso sucedió en 1985 con la Unión Patriótica. Y eso es lo que está sucediendo ahorita con los líderes sociales, simple y llanamente porque tienen un pensamiento diferente al gobierno que tenemos, entonces se están dando la tarea de asesinarlos. Y se escudan es en los diferentes grupos armados que hay. Si bien es cierto, ese es un foco que incrementa la violencia, no se le puede atribuir todas esas muertes a esos grupos armados al margen de la ley. Ahí también hay muertes ordenadas por el Estado. Ahí también las hay. ¿Sí? Pasemos entonces al siguiente punto. Ariana, por favor, nos colabora con la lectura.
En 1964, las guerrillas campesinas se convirtieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Luego de la ejecución de la Operación Marquetalia, que consistió en un contundente ataque y que se encontraban asentados en territorios considerados como repúblicas independientes. Ok. El libro nos dice que eso fue en 1964, pero realmente yo diría que eso fue lo que sucedió después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. O sea, es decir, eso fue en 1948, que esas corrientes políticas se tuvieron que ir, refugiarse a las zonas rurales del país, pues porque los estaban asesinando, y que pues se le dio ese nombre de las FARC fue en ese año. Pero no quiere decir que estas guerrillas se crearon o nacieron en 1964. No, se les dio ese nombre, pero ya existían desde la muerte de Gaitán. Pasemos, bueno, y ya como se sabe, pues, que fueron denominados o llamados repúblicas independientes. Estas repúblicas independientes se ubicaron ¿en dónde? En los departamentos de El Casanare, Boyacá, Antioquia, Cúcuta, Cundinamarca, perdón, Cauca, Valle del Cauca, Santander y Tolima principalmente, ¿sí? En estos 8 departamentos. Y de ahí ya fueron tomando tal fuerza de que pues al 2016, cuando ya firmaron la paz con el expresidente Juan Manuel Santos, ya estaban ocupando casi que todo el territorio nacional. Es decir, ya tenían frentes casi que en todos los departamentos. Entonces, imagínense pues ese grado de negligencia de todos estos gobiernos que han pasado, de dejar que esa situación que se inició en 1948, dejar que eso cogiera tanta fuerza y que cogiera tanta significación en el contexto nacional, sabiendo que se le había podido dar un manejo diferente y que tal vez muchas muertes inocentes, huérfanos, viudas, tantas cosas se hubieran podido evitar, fruto de la negligencia, de la mala negligencia y del abandono estatal de parte del gobierno y también de parte de aquellos mandatarios locales, como son los gobernadores, que también tienen mucho que ver con el control y el orden público en sus territorios, ¿sí? Fruto de esto también, o una situación que se puede asemejar a esto es, por ejemplo, la violencia que se ha vivido en algunos departamentos, por ejemplo, como Antioquia. Antioquia es uno de los departamentos que ha sufrido más la violencia en Colombia. ¿Y por qué? Precisamente ha sido por falta de ese orden que les ha carecido o que no han tenido esos gobernadores locales, ¿sí? Porque se han dedicado a otras cosas, ejemplo, a mirar cómo saquean los dineros públicos. Mírese, por ejemplo, el escándalo que se está viendo ahorita con lo de Hidroituango, que fruto de esa situación ya hay un profesor que lo asesinaron porque se atrevió a denunciar esa situación, esa corrupción que se está dando en Hidroituango, y lo asesinaron el 1 de octubre de este año. Un profesor de la Universidad de Antioquia, muy reconocido, un profesor de historia, y así fue como lo callaron, causándole la muerte. Entonces, muchachos, esta situación no tiene cuándo acabarse. Y si se acabaron las repúblicas independientes, que eran pues aquellas denominadas FARC, nacieron otras peores, que son esos grupos criminales al margen de la ley y que ya tienen el antecedente de que no, al menos de pronto estos se les podía entender su causa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas guerrillas nacieron, fue fruto como ya les dije, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, de la indignación, del repudio que eso dio ante la sociedad, y entonces por eso fue que nacieron estas guerrillas. De pronto no es para justificarlas, pero tenían una razón. Los grupos que se están iniciando ahorita son grupos que
lo que tienen por delante, el objetivo principal es lucrarse del narcotráfico, que es todavía peor. Y fruto de esa situación ya vemos entonces, o se escucha que inclusive ya hay algunas facciones de aquellas organizaciones delincuenciales de México, como son el cartel de Sinaloa, el cartel de el Chapo Guzmán, el que sucedió al Chapo Guzmán, porque pues a él ya lo cogieron y está encanado en los Estados Unidos, pero obviamente el cartel no se acabó, el cartel sigue. Eso es como una sucesión entre mafiosos. Cuando cogen a uno, ya el otro está listo para tomar el poder. Eso es lo que sucede. Y entonces, a estos grupos que están resurgiendo hoy o que están apareciendo hoy a la luz pública son todavía más peligrosos que los que existían hace 15 o 20 años, como era la FARC y estos otros grupos pues, con los que hoy el gobierno quiere negociar, como es el ELN y el EPL. ¿Sí? Pasemos entonces al siguiente punto. En el área social aumentó el presupuesto de la educación, favoreció la construcción de vivienda a través del Instituto de Crédito Territorial y lanzó el programa de las drogas genéricas, con la idea de entregar medicinas a bajos precios a la población más pobre. A la población más pobre. Bueno, digamos que no se podía quedar del todo con las manos cruzadas. Algo tenían que hacer, ¿cierto? Algo tenían que hacer, porque es que un mandato de 4 años, pues es imposible que un presidente se quede de brazos cruzados los 4 años. Entonces, invirtió algo en la educación, ¿sí? Favoreció la construcción de vivienda, sí, muy bien, pero a eso, entonces, le metió el programa de las drogas genéricas. Fíjese pues, fíjese cómo nos disfrazan las cosas, drogas genéricas, que es lo que hoy día conocemos como aquellos medicamentos que cubre el POS y los medicamentos que no cubre el POS. O sea, es decir, en el momento en que Alberto Lleras Restrepo asume la presidencia, que fue por allá en 1958, los medicamentos en Colombia todos eran cubiertos por el sector público y al paciente se le daba el medicamento que requería, ¿sí? Y con esta frasecita, drogas genéricas, fue que empieza ese calvario, ese martirio de empezársele a negar los medicamentos a las personas cuando son requeridos. Y es así como entonces hoy vemos en las EPS esas largas filas de pacientes reclamando medicamentos y cuando les llega el turno les dicen que no, que qué pena, que ese medicamento no lo cubre el POS. Fruto de esto, muchachos, de las drogas genéricas que se inventó Alberto Lleras Restrepo. De ahí viene la causa, de ahí viene la causa, ¿sí? Ahora ya pasemos a Carlos Lleras. La transformación nacional de Carlos Lleras Restrepo. Primero, fue uno de los periodos de mayor estabilidad institucional y económica del Frente Nacional. Segundo, bueno, ese señor Carlos Lleras Restrepo fue diferente. ¿Por qué? Porque hay que reconocerle de que hizo cosas buenas, como ya enseguida lo vamos a ver. Y se dedicó en sí en apaciguar, ¿sí? En disminuir esa violencia que se estaba llevando pues todos los rincones, todos los montes de Colombia por delante, ¿sí? Violencia entre los conservadores y los liberales, que inclusive ya este era el tercer gobierno, ¿sí? Ya este era el tercer gobierno y aún persistía la violencia. Y ya estaba firmado el Pacto Nacional hacía 8 años atrás y aún persistía la violencia. Entonces a ese señor hay que reconocerle eso, que logró estabilizar tanto la institucionalidad, o sea, todas aquellas instituciones públicas y también a la economía, pues logró darle como esa inyección económica, ese impulso económico que le había dejado su antecesor. O sea, la construcción del plan de vivienda lo continuó Lleras Restrepo.
El crédito territorial lo continuó Gerard Restrepo. Y a todo eso entonces le fue dando un apalancamiento diferente de acuerdo pues a su liderazgo que tenía y de acuerdo a todos los asesores económicos que lo rodeaban en el momento, y fue así entonces como pudo alivianar un poquito las cargas y las confrontaciones que se daban hasta ese momento. Pasemos a la segunda. Adriana, pasemos a la segunda, por favor. Ejecutivo a través de una reforma constitucional en 1968. Bueno, no se le alcanzó a escuchar muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el Poder Ejecutivo, a través de una reforma constitucional en 1968, otorgó un mayor control a la economía, ¿sí? Quiere decir esto entonces que la economía, para que pudiera funcionar en términos pues de que fuera creciente, requería de una serie de normas, ¿sí? Y entonces fue así necesario como se empezaron a desarrollar unas normas que fueran tendientes a la protección de la economía. Protección de la economía local, pero dándole un libre mercado o una participación también a los productos internacionales. Ya para esa época ingresaban muchos productos a Colombia y era así entonces como la economía se empezaba a ir viendo diferente, ¿sí? Tanto de la participación internacional como de la participación local. Pasemos al tercer punto, por favor. Estimuló la industria nacional mediante una serie de medidas proteccionistas bajo el modelo de sustitución de importaciones. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que si bien esas importaciones eran importantes, ¿por qué? Porque pues lo que se importaba en esa época y aún al día de hoy es maquinaria, son todas aquellas cosas que Colombia no produce y que las necesitamos para el desarrollo económico en nuestro país, son todas esas cosas, pues se vio también en la obligación de proteger a la economía o a la industria local. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, para esa época ya teníamos a la Siderúrgica Paz del Río, la empresa en acero más importante que tenía Colombia en esa época y que era patrimonio público. Y fruto de estas importaciones en acero y en maquinaria para producir el acero, esta empresa que era pues del orden público empezó a verse afectada en sus ingresos económicos. Entonces fue precisamente uno de los principales motivos para empezar a darle protección a la industria nacional, Si hoy día, muchachos, tuviéramos todavía, el Estado todavía fuera dueño de la Siderúrgica Paz del Río, yo me atrevería a decir que sería la empresa más importante que tendría el Estado. Inclusive que generaría ingresos más importantes que los que está generando hoy día Ecopetrol, ¿sí? Pero como muchachos siempre se nos ha vendido la idea de que aquellas empresas públicas que son rentables, siempre se nos ha vendido la idea de que en manos del sector público no funcionan. Eso fue lo que sucedió con Isagel. Eso es lo que quieren hacer con EPM en Medellín, la quieren vender. Es decir, como dice por allá un senador del Polo Democrático, quieren salir de la gallinita a los huevos de oro. Hoy día, una de las empresas más importantes que tenemos en Colombia es EPM. Tiene filiales en Chile, tiene filiales en Ecuador, tiene filiales en Perú, ya ingresó a Panamá y nos la quieren vender como una empresa mala. Totalmente falso. Es todo lo contrario, es una empresa súper rentable, que es, inclusive el año pasado dio mayores utilidades que Ecopetrol y la quieren vender. ¿Por qué? Pues porque siempre el sector privado se quiere hacer siempre con las mejores empresas del sector público. Pues ¿por qué? Porque eso es un negocio redondo. Aparte de que se las venden a precio de huevo, se las fían. Imagínese usted pues. ¿Ah? Entonces, ¿quién no va a comprar una empresa así? O
O tenemos esa situación, por ejemplo, lo que sucedió acá con la Ruta del Sol. Odebrecht fue la que se ganó la adjudicación y enseguida para poder iniciar el desarrollo pues, de la Ruta del Sol, el Estado le tuvo que desembolsar algo así como 500.000 millones de pesos para poder iniciar el desarrollo de la construcción de esa carretera. O sea, es decir, muchachos, nos creen a nosotros. ¿Cómo no? Dígalo. No, o sea, ya ustedes saben qué Sin quiero decir. miedo. Sin miedo, tranquilo. Ya ustedes saben qué quiero decir, pero nos creen a nosotros de pronto un poquito desactualizados, Cortos de... por decirlo así. ¿Sí? Bueno, pasemos al otro punto. Otro Dice, punto, Ariana. intentó llevar a cabo la reforma agraria y promovió la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que Sí. presionó a favor de una reforma. Presionó a favor de una reforma. ANUD. Ya esta asociación no existe, pero fruto de esta, o sea, en reemplazo de esta asociación hay otras que también luchan por la misma causa, por la reforma social. Y fruto de estas luchas de siempre estar en constante defensa por una justa distribución de la tierra, se han visto muchas muertes. La última fue este fin de semana pasado. Un señor por allá, Eduardo Carmona, si no estoy mal, en el departamento de Huila, fue asesinado. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba reclamando, toda su vida la dedicó a la defensa de las luchas sociales, a la defensa de una justa redistribución de la tierra, a la defensa de los páramos, a la defensa del medio ambiente, a la defensa de no contaminar las microcuencas y los ríos. Y el fin de semana pasado fue asesinado. Ese es el pago que se le da acá a las personas que reclaman por una causa justa. Ese es el pago que se le da, ¿sí? Y entonces, en esta época también podemos ver que se dieron muchos asesinatos. ¿Fruto de qué? De la ANUD, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. ¿Y por qué? Pues porque siempre estas personas han reclamado por lo suyo, por la tierra, por lo que ellos consideran que les pertenece desde sus ancestros, es decir, desde sus tatarabuelos que han tenido el dominio y la ocupación de esas tierras y que estas personas campesinas se toman el atrevimiento de reclamar por lo que ellos consideran que les pertenece y con lo que les pagan es con la muerte. Porque acá en Colombia no se puede reclamar porque enseguida ya a usted lo tildan de guerrillero, lo tildan de izquierdoso, lo tildan de tóxico, lo tildan de que es una persona que divide la convivencia y entonces después de que a usted le coloquen ese calificativo, pues enseguida lo que le espera es la muerte. No le espera más nada. Pasemos a esta partecita para explicar acá algo que me parece importante. Si bien durante el gobierno de Lleras Restrepo se plantearon reformas progresistas, en la práctica los avances sociales fueron limitados y no favorecieron la distribución del crecimiento económico en términos equitativos. ¿Sí, siga? Desde 1961, con la ley 135. 135, se Sí. dio paso a una reforma agraria. Esta generó una gran controversia, pues según algunos críticos el asunto no debía centrarse en redistribuir la tierra, sino en aumentar su productividad. Sino en aumentar su productividad. ¿Qué me parece a mí importante de esta partecita? Mírese, según algunos críticos, el asunto no debía centrarse en redistribuir la tierra, sino en aumentar su productividad. Entonces nos tendríamos que presentar, bueno, una persona que tenga una finca de 100, 200, 300, 400 hectáreas, vaya y venga, eso no es mucho, eso no es mucha tierra, eso no es mucha tierra. En comparación a aquellas personas que tienen fincas de 3.000, 4.000 hectáreas de tierra. Eso sí es una cantidad de tierra. Eso es un departamento pequeño, ¿sí?
Y entonces acá se nos quería vender la idea de que, de que el problema no estaba en la distribución, sino en la productividad de esas tierras. Entonces habría que preguntarle a esos grandes hacendados que tienen estos territorios tan extensos, ¿cuál es la productividad que le dan a esas tierras? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la productividad que le dan a esas tierras? Ninguna. Ninguna. Porque ocupan la mitad de esos predios para descanso y la otra mitad la llenan por ahí con 10 o 20 o 30 animales y listo. Eso es todo. Eso es todo. Entonces eso sí será productividad. Ninguna productividad. Se está perdiendo por completo el tiempo en esas tierras. Y ese es el problema precisamente que hoy reclaman los campesinos. De que hay personas que en Colombia tienen unos territorios inmensamente grandes y que no están en la condición de aceptar una reforma agraria, pues porque obviamente son los primeros que se van a ver perjudicados. ¿Por qué? Por la redistribución de esas tierras. Son los primeros que se van a ver perjudicados. Y esos muchachos lo que tiene hoy en día prendido en vilo al país. ¿Por qué la violencia que se da hoy en día, muchachos? Por la injusticia que hay en la redistribución de la tierra. Ese es uno de los principales factores de violencia que hay en este momento en Colombia, ¿sí? Y a eso súmele, pues, los grupos subversivos que ya están traficando con cocaína. Entonces, llega un grupo subversivo a un departamento y obliga a los campesinos a que tienen que cultivar la hoja de coca. Y el campesino que no acepte esa propuesta, pues no le queda más que irse de su comunidad, porque si no, pues entonces terminan asesinados. ¿Sí? Eso es lo que se da, muchachos. Ahora pasemos a el último gobierno, que fue el de Pastrana Borrero. El Frente Social de Misael Pastrana Borrero. Primero, su gestión se desarrolló en medio de un malestar general con las instituciones, que generó un desgaste político y de la coalición bipartidista. Se reflejó, entre otros, en el incremento de la protesta social. Generó un desorden político. ¿Y por qué, muchachos? Porque, o sea, desarrolló su gobierno por decirlo así, en proteger las instituciones, ¿sí? Y esta protección de las instituciones, pues, tenía que ver con que estas instituciones, habían algunas que se tenían que modificar o modernizar o reestructurar, y él no lo permitió. Entonces, precisamente ese fue entonces uno de los motivos que le causó a él mayor inconveniente en su gobierno, ¿sí? También lo otro fue la coalición bipartidista que se reflejó. Él pensaba que entonces con la repartición de puestos iba a solucionar el problema, y no fue así, porque como hubo unos políticos que no eran de su partido, eran liberales, pero que se sumaron a esa situación solamente porque estaban detrás de una prebenda política, hubo otros que no aceptaron tal propuesta. Y entonces esos que no aceptaron esa propuesta fueron los que incrementaron la protesta social. Y pues ya se sabía pues que esa situación no era para menos. ¿Por qué? Pues porque estas personas no se podían quedar de brazos cruzados, es decir, permitiendo que Pastrana Borrero hiciera lo que quisiera con el país y entonces el resto de políticos del otro partido se iban a quedar quietos. No, sueñe, le tenían que hacer lo que le hicieron, que fue la protesta social. Ahí hubo la participación de todos los gremios sociales, industriales, laborales, que existían en el momento. Y fue entonces una de los principales problemas que le causó a Pastrana Borrero inconvenientes en sus 4 años de gobierno. Y que, pues, Pastrana, podríamos decir que fue ese conservador
de ideas más bien no muy progresistas, de ideas tendientes a proteger su propio partido, a encubrir cosas no bien vistas por la sociedad en ese momento de su propio partido. Entonces se dedicó fue mejor dicho, a proteger su partido y a abandonar la causa, el destino de Colombia, que es precisamente lo que está sucediendo hoy con el presidente Duque. ¿De cuándo acá un presidente tiene que intervenir en las decisiones de la justicia? Me pregunto yo. Eso lo contempla la Constitución, no lo contempla la Constitución. El presidente es para ser el jefe, ¿sí?, del Ejecutivo, tomar decisiones que vayan en desarrollo del país por el bienestar de todos, ¿sí? Pero no está para intervenir ni intrometerse en decisiones judiciales. Porque cuando en un país supuestamente demócrata, como es Colombia, se le permite eso al jefe del Ejecutivo, es ahí donde se empiezan, es ahí donde los poderes empiezan a perder su importancia. Fue lo que sucedió en Venezuela. Cuando subió Hugo Chávez al poder, este señor en sus primeros años se mostró como que era el Dios salvador de Venezuela, ¿sí? Y al transcurrir el tiempo fue ya cambiando esa presentación, esa cara. Y luego le llega este señor nefasto que hay ahorita, Maduro, y ya podemos ver entonces cómo está coaccionado los tres sectores, los tres órganos del poder en Venezuela. Y por eso es la situación que están viviendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están de la mano. Entonces ahí los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, no tienen más que obedecerle al ejecutivo. Y si nosotros permitimos eso acá en Colombia, entonces estaríamos cerquita de que suceda lo que está sucediendo en Venezuela. Es decir, estaríamos cerquita de ¿qué? De una dictadura, muchachos. Y eso es lo que no se puede permitir, ¿sí? Pasemos al segundo punto. Debió enfrentar la oposición liderada por el partido político. Su candidato, el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, perdió la presidencia por escaso margen, levantando sobre la legalidad del mandato de Pastrana Borrero. Ok, muy bien. Entonces, teníamos que, aparte de la oposición que le estaba haciendo el partido, alguna parte del Partido Liberal, se le suma la oposición que le empezó a hacer el partido de la ANAPO, Asociación Nacional Popular, ¿sí? Que fue pues aquel partido creado por Gustavo Rojas Pinilla. Este partido era integrado por ¿quiénes? Por todos aquellos líderes que se consideraban de izquierda. Fue integrado por todos esos líderes. Ahí pues no hizo parte Gustavo Petro porque tal vez estaba muy menor para la época, pero aquellos líderes que se identificaban con esa causa de Gustavo Rojas Pinilla hicieron parte ahí. Si no estoy mal, creo que Antonio Navarro sí alcanzó a ser parte de la NAP. Antonio Navarro Walls sí alcanzó a ser parte de este partido. Bueno, y entonces tenemos que este partido, muchachos, que precisamente el Frente Nacional se creó para evitar el nacimiento de este partido de la NAPO, y aún así no fueron capaces de evitarlo, porque de todas maneras el partido existió, y fue así entonces como se le presentó esa dificultad mayor a Pastrana Borrero, es decir, ni los liberales ni este partido lo dejaron hacer un buen gobierno. Y a eso súmele pues que él se dedicó fue a proteger su propio partido de aquellas cosas malas que hacían y que prácticamente dejó al país a la suerte de quien lo pudiera salvar. Y pues precisamente como no se vio ese liderazgo en él, pues fue ahí donde este partido de la NAPO recobró mayor importancia. Fue ahí donde recobró mayor importancia. Pasemos al otro punto.
Durante este periodo se reformó el grupo guerrillero M10 por el sector más radical de la ANAPO, obreros y estudiantes. Obrero y estudiante universitario. Como ya le mencioné, muchachos, de la ANAPO sale entonces el M19. Sí, con la ANAPO se dio también lo mismo que se dio con la Unión Patriótica. Empezaron a terminarlos, empezaron a justiciarlos. Y pues ya la historia, muchachos, está escrita. ¿Quién se va a dejar asesinar pues así? ¿Se va a quedar de brazos cruzados para que otro llegue y lo asesine? No, esta gente no le quedó otro camino que convertirse en los guerrilleros del M19. No les quedó otro camino, porque si no los iban a terminar a todos. Pero esos guerrilleros del M19 estaban compuestos por obreros y estudiantes universitarios. De esos estudiantes universitarios fue que salió Eber Bustamante, que hoy hace parte del Partido Centro Democrático, fue que salió Carlos Antonio Lucio, que hoy hace parte del Partido Centro Democrático, salió Antonio Navarro Boll, salió Gustavo Petro, salió, bueno, se me olvida otro que también fue muy importante, se me olvida, se me pasa en ese momento. Pero entonces fue de ese M19 que salieron esos líderes que hoy día pues conocemos y que han sido, por ejemplo, Antonio Navarro fue guerrillero del M19 y este señor pues se merece todo el respeto porque fue una persona que en su momento cogió las armas tal vez para evitar de que lo asesinaran, pero cuando enderezó su vida, enderezó su camino y entendió que el camino para ejercer la política no era empuñando un arma, hizo cosas muy buenas. Él fue alcalde de Pasto y en ese momento fue el mejor alcalde de Sudamérica. Antonio Navarro Bols fue el mejor alcalde de Sudamérica y enseguida fue gobernador de Nariño y también lo hizo muy bien. Entonces, no se puede pensar, muchachos, de que porque una persona fue subversivo en el pasado, entonces una persona mala. No, no se puede generalizar. Hay personas que fueron delincuentes en el pasado y que han mostrado que sí pueden gobernar, que sí tienen capacidad de gobernar, que tienen conocimiento para hacer las cosas bien. Y uno de ellos es precisamente Antonio Navarro. Pasemos al otro punto. Ya se va a acabar la clase. Son las 4:30. Analicemos este y terminamos. ¿Listo? Se empeñó en hacer una reforma urbana, fomentó la construcción y la adquisición de vivienda. Adquisición de vivienda, le dio continuación a lo de los otros presidentes, a lo de Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, y este pues continuó con esa tarea, ¿sí? No podía ser inferior a esa situación, ¿sí? Ya para terminar, expliquemos esto del UPAD y aquí cerramos con la clase el día de hoy. Tenemos que en 1972 se implementó el sistema del UPAD con la intención de ofrecer créditos hipotecarios a largo plazo para adquirir vivienda. Muchachos, este sistema del UPAD tal vez ha sido uno de los programas más malos que ha existido en Colombia. ¿Y por qué? Porque hay que ver el calvario de aquellas personas que se hicieron a esos créditos a partir de ese año y fue, mejor dicho, como si se les hubiese venido el mundo encima. ¿Por qué? Porque esos créditos hipotecarios que supuestamente se dice que eran a largo plazo, no tenían otra intención que prácticamente esclavizar a esas personas por 30 o 40 años de trabajo. Entonces, imagínese usted, si en esa época tenía 30 años y adquirió un crédito hipotecario de estos a largo plazo por 40 años, quiere decir que a los 70 lo iba a pagar. Y mientras más tiempo iba corriendo, los intereses se los iban modificando. O sea, no eran intereses fijos, se los iban modificando. Y eso fue, muchachos, lo que hizo imposible que estas personas cumplieran con esos créditos del UPAD. Y pueden ya ustedes ingresar a internet y consultar de manera más profundizada sobre el sistema del UPAD para que se den